¡Ey! ¿Pero qué está pasando, chavalada? Vamos a ver qué es el modo debug. El modo debug no es más que la forma que tenemos en programación para saber cuál es el contenido de las variables, de los arrays y de los objetos en cada momento. Es una manera de depurar el código y de ahorrarnos el tener que escribir en repetidas ocasiones la instrucción system.out.print para saber cuál es el contenido de cada una de ellas. Con el modo debug lo que vamos a ver es cuál es el contenido que tiene cada una de ellas en memoria en ese momento. Para poder hacer el modo debug lo que vamos a tener que hacer primero va a ser doble clic sobre el número de línea que queremos depurar. Ese punto azul que aparece se llama punto de ruptura o breakpoint. Una vez que hayamos establecido uno o varios breakpoints, pulsaremos sobre ese botón debug. Nos dirá que si queremos cambiar la perspectiva de visualización de Eclipse, le diremos que sí y nos aparecerán estos nuevos botones. Con ese primer botón, si le pulsamos o pulsamos la combinación de teclas Ctrl-Alt-B, vamos a deshabilitar el resto de breakpoints que tengamos en nuestra aplicación. Es decir, los va a ignorar. Con este siguiente botón o pulsando F8 vamos a continuar la ejecución de la aplicación hasta el siguiente breakpoint. Si ese breakpoint está dentro de un bucle, lo que vamos a hacer va a ser volver a ese mismo breakpoint, pero con el nuevo valor que tenga en esa iteración. Este botón lo que va a hacer va a ser suspender la ejecución del programa, tengamos o no breakpoints. Pulsando Control F2 o este botón, lo que vamos a hacer va a ser detener la ejecución del programa. Con este otro botón lo que vamos a hacer va a ser desconectar de un programa remoto la depuración que estemos haciendo desde Eclipse. Estos tres últimos botones son los más utilizados, F5, F6 y F7. Con F5 lo que vamos a hacer va a ser meternos dentro del método de la instrucción en la que estemos. Con F6 lo que haremos será continuar con la siguiente instrucción, sin meternos dentro de ningún método. Y por último, con F7 lo que vamos a hacer va a ser, si hemos pulsado F5 y nos hemos metido dentro de un método, con F7 lo que haremos será salir de ese método y volver a la siguiente instrucción por la que estábamos ejecutando este debug. Vamos a ver un ejemplo. En un vídeo anterior creamos una clase empleado que tenía 4 atributos, un constructor con los parámetros apellido 1 y apellido 2 y los getter y setter. Teníamos una clase que lo que hacía era ordenar por apellido 1 y apellido 2 todos los empleados y teníamos una clase principal en la que en su main creábamos 4 objetos de tipo empleado, los metíamos dentro de un array list, los íbamos a mostrar con este método que tenemos aquí, íbamos a llamar al método que los ordenase y por último los íbamos a mostrar ya ordenados. Si nosotros hacemos doble clic sobre una línea, creamos ese breakpoint o punto de ruptura. Vamos a poner un breakpoint en la línea 15, otro breakpoint en la línea 29. Si pulsamos este botón debug, lo que vamos a hacer es un debug sobre este proyecto. Si pulsamos sobre el desplegable, nos da la oportunidad de hacer un debug sobre otros proyectos que tengamos. Hacemos un clic. Nos dice que si queremos cambiar de perspectiva, decimos que sí y nuestra pantalla se divide en 5 partes. Una parte en la que aparece la pestaña Debug que nos dice en dónde estamos. En concreto, estamos dentro de la línea 15 del método main de la clase OrdenaArrays principal. Tenemos una pestaña llamada Variables que nos dice cuál es el valor que tiene cada una de las variables. Es decir, el objeto E1 tiene los valores Navarro Ochoa. Si nos fijamos en esta otra parte donde aparece el código, vemos que nuestro empleado E1 se apellida Ochoa Navarro. Y vemos aquí el apellido 1 Ochoa, apellido 2 Navarro. Estos IDs son la forma en la que está guardada en memoria cada una de estas variables del objeto. Si vamos a breakpoints, vamos a ver cuáles son los breakpoints que tenemos en nuestra aplicación. Por último, esta ventana expresiones no suele aparecer por defecto y lo que vamos a tener que hacer para visualizarla es pulsar Window, Show View, Expressions. Esta es una forma. Si aquí pulsamos suprimir, borramos. Siempre dentro de expresiones tenemos que pulsar intro para que se ejecute lo que estamos haciendo nosotros. Aquí yo tenía marcado qué pasa si le pongo un determinado valor. Aquí podemos
ver, podemos poner la instrucción que nosotros queramos, ¿vale? Y hasta que no llegue a ese punto, puede que no tenga nada cargado en memoria y nos diga pues que hay un error y que no se puede visualizar. Tenemos otra parte que es la de outline, que nos dice la clase en la que estamos y los métodos que tiene, y por último lo que se visualiza en consola. Esto lo podemos reestructurar como nosotros queramos. Muy importante ver que la instrucción en la que estamos haciendo el debug está sombreada de color verde. Si pulsamos F5 nos meteremos dentro del método add. Vemos que estamos dentro del método add, que es propio de la clase ArrayList. Como esto no es lo que queremos, saldremos pulsando F7 o este botón. Con F6 continuamos avanzando instrucción por instrucción y llegamos a la línea 29. Dentro de la línea 29 nosotros ya vemos que en expresiones tenemos que el apellido 1 es Ochoa. Si pulsamos F6, ha avanzado nuestro bucle y nos muestra Ochoa Navarro. Si nosotros pulsásemos F8, en lugar de ir a esa condición del bucle, lo que haría sería volver al punto de ruptura. Si vamos pulsando este botón F8 de manera continuada, veremos cómo va a ir avanzando una y otra vez en cada iteración del bucle hasta llegar a ese breakpoint. Esta es una forma de ahorrarnos el tener que visualizar línea por línea cuando a lo mejor únicamente lo que queremos es ver qué pasa en esta línea en concreto. Existe una posibilidad dentro de breakpoints que es la de poner un condicional. Nosotros tendríamos que seleccionar en qué breakpoint en concreto queremos el condicional, escribimos lo que necesitamos y este condicional lo que va a decir es que se pare cuando llegue a que encuentre un apellido 1 que sea Valverde. Si nosotros paramos esta ejecución y volvemos a pulsar el botón debug, estamos parados en la línea 15. Si pulsamos F8, ahí se queda parado en la línea 29, es decir, ha pasado de la línea 15 donde tiene un breakpoint a la línea 29 y aquí se ha quedado parado. Si nos damos cuenta, dentro de expresiones habíamos puesto que el empleado actual nos diese su apellido 1 y en este caso es Valverde. ¿Por qué? Pues se ha parado en ese momento porque hemos puesto la condición de que sea Valverde. Si volvemos a pulsar F8, se volverá a parar en el momento en el que el apellido 1 vuelva a ser Valverde. Es decir, dentro de los breakpoints, este apartado de condicional nos puede servir para no tener que ir instrucción por instrucción, iteración por iteración e ir directamente al valor que nosotros queramos. Aquí he buscado yo por apellido que sea igual a Valverde, pero podemos en un bucle decir que se detenga cuando el valor de la variable del bucle sea 916 y no tenemos que ir iteración por iteración hasta llegar a 916, sino que cuando llega a ese momento es cuando se detiene la ejecución de nuestra aplicación. Muy importante saber que si queremos volver a la perspectiva que teníamos anteriormente, tenemos que ir a la parte superior derecha y pulsar sobre este botón que dice Java, pero si nos damos cuenta, vemos que en esta visualización nos sale sombreado de color verde esta línea. ¿Por qué? Pues porque no hemos finalizado el modo debug. Si nos pasase esto, tendríamos que volver a la parte superior derecha, poner la perspectiva debug y detener esta ejecución, detener este modo debug. De esta manera, cuando nosotros volvamos a la perspectiva de Java, tendremos todo como si nada hubiese pasado. Para quitar los breakpoints, haremos doble clic, decimos que sí, y esto sería todo, así que muchas gracias.